Bueno, habíamos llegado en la clase anterior a una fórmula, ¿no? Para hallar la masa del Sol. Eso considerando el movimiento de Saturno. Esta fórmula que habíamos llegado decía 4 pi cuadrado dividido para la constante de gravitación por la constante de proporcionalidad en la ley de Kepler. Entonces podemos reemplazar aquí colocando los valores, ¿no? Sería 4 por el valor de pi cuadrado, que es 9,8696. Y esto dividimos para el valor de la constante de gravitación, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados por la constante K que ya habíamos determinado. Esto era 2,99 por 10 a la menos 19 y la unidad eran segundos cuadrados sobre metro cúbico. Entonces tendríamos que prolongar esta línea y luego pues hacer las operaciones. Hacemos las operaciones y nos da entonces masa igual aparte del numerador tendríamos 39,4784 y en el denominador nos saldría 1,99 por 10 a la menos 29 Bueno, y las unidades hay que simplificar un poco. Debe quedar solo kilogramos. Ahí hay que pensar un poco cuál se elimina para poder saber qué nos queda, ¿no? Debe salirnos kilogramos. Bueno, en todo caso, pues, realizamos la operación y debe salirle un valor aproximado de 1,98
por 10 a la 30 por 10 a la 30 kilogramos. Bueno, este valor creo que ya lo conocíamos en un problema anterior. En el problema anterior salía 2 por 10 a la 30. Aquí hay una pequeña diferencia de 2 centésimas, pero como son valores redondeados, se acepta, ¿no? Entonces la respuesta en este caso de la masa del Sol está cerca de 2 por 10 a la 30 kilogramos. Esta sería la respuesta del ejercicio. Bien. Una vez que hemos terminado eso, pues vamos a hacer otro más. Número 10. Problema 10. A ver, lo sacamos del texto. Dice Bart Simpson, conocido, ¿no? Bart Simpson intenta ver las estrellas en una noche en el que las luces entorpecen la vista de su telescopio. Solo alcanza a observar el satélite de un canal de televisión que está a unos 1000 metros de altura, girando en la órbita terrestre. El satélite tiene una masa de 100 kilogramos. Determinar cuál es la rapidez con la que se mueve el satélite sabiendo que la única fuerza externa que interactúa con el satélite es la gravitacional. Y la órbita está sobre el ecuador del planeta.
Leer página 73. Libro de física. Bueno, ahí está el problema también. Puede consultarlo. Tenemos entonces este problema. Muy bien. Vamos a extraer los datos. Ponerlo por acá. ¿Qué datos tenemos? Al leer el texto, pues vemos que hay una altura de 1000 metros. Hay una altura de 1000 metros. Tengo una masa del satélite de 100 kilogramos. ¿Qué más? Necesitamos saber el radio de la Tierra, 6.400 kilómetros son, ¿no? 6.400 kilómetros es el radio de la Tierra. La masa de la Tierra, ponemos una letra M mayúscula. Sabemos ya por las diapositivas y los problemas que hemos realizado, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Sería eso. Y nos preguntan la rapidez o velocidad. Estos serían los datos. Una figura. Bueno, tendríamos la Tierra. Más o menos la idea, ¿no? Ponemos que esa es la Tierra. Tenemos un satélite. Vamos a colocarlo por aquí. Un satélite. Esto está girando, ¿no? Alrededor de la Tierra. Entonces vamos a poner por aquí. Satélite. Y por acá le ponemos Tierra. Entonces tenemos satélite, Tierra. La idea es esa, ¿no? Se entiende que este satélite está girando, ¿no? Está girando alrededor de la Tierra. Si nosotros sabemos que este es el centro de la Tierra,
Entonces aquí habrá un radio y una distancia de la superficie al satélite que le llamamos altura. Entonces tenemos lo siguiente ahí. El radio y la altura. ¿Sí? Entonces hasta ahí estamos perfecto. Esto tendría una masa M minúscula y esta Tierra pues tiene una masa mayúscula, o sea, de mayor tamaño. Hasta ahí pues lo que es la figura para entender esto, ¿no? Entonces toca hacer los cálculos. En los cálculos debemos recordar la teoría que la fuerza centrípeta, es decir, que está hacia el centro, es igual a la fuerza gravitacional. La fuerza centrípeta siempre es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y la fuerza gravitacional, ya la conocemos, es la ley de gravitación, E por la masa de la Tierra por la masa del satélite y dividido para la distancia r al cuadrado. Entonces aquí, en esta igualdad se elimina la masa del satélite. Y me va a quedar solamente que aceleración centrípeta es igual al valor de la constante de gravitación por la masa sobre la distancia al cuadrado. Hasta ahí una fórmula aceptable, pero la aceleración centrípeta por fórmula de movimiento circular ya visto anteriormente es la rapidez al cuadrado o velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? O distancia. Entonces va a quedar E igual a G por la masa de la Tierra sobre la distancia al cuadrado. Aquí vemos también que se elimina un radio y nos queda que la rapidez al cuadrado es igual al valor de la constante de gravitación por la masa sobre la distancia r. Pero esta distancia r, en el caso de nuestro problema, vendría a ser igual a G por la masa de la Tierra, y esa distancia es la suma del radio de la Tierra más la altura, ¿no?
Luego entonces, la rapidez va a ser igual a la raíz cuadrada de esta expresión. Sería E por la masa de la Tierra sobre R más H. Entonces tendríamos hasta ahí la fórmula. Una vez que tengo la fórmula, me toca reemplazar. Y diría entonces que la rapidez es igual a la raíz cuadrada de, a ver, el valor de G es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados por la masa del planeta, 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Bueno, hasta ya la fracción y allá va la raíz dividido para valor R 6.400. Sería 6.400 kilómetros más la altura, que es 1.000 metros. Bueno, hay que operar ahí usando la calculadora. A ver, tendríamos la parte de arriba. Me sale 3,98 por 10 a la 14. Bueno, ahí se van a eliminar un poco de cosas, ¿verdad? El kilogramo se elimina con 1 kilogramo. Y tendríamos en la parte de aquí arriba newton metros cuadrados sobre kilogramos. Newton metro cuadrado sobre kilogramos. Y abajo hay que reducir todo a metros.
6.400 kilómetros a metros sería 6.400.000 metros, más 1.000, 6.401.000 metros. 6.401.000 metros. Entonces aquí se va a eliminar un metro. Y tengo arriba la raíz porque tengo que prolongarla hasta acá. Bueno, toca seguir operando. Al operar ahí, me va a salir 7.887 metros sobre segundo va a quedar aquí. Si lo llevamos a kilómetros por segundo, pues tendríamos el valor de 7,89 sería, ¿no? 7,89 kilómetros por segundo. A esa velocidad se mueve el satélite. 7,89 kilómetros por segundo. Bueno, es la respuesta al problema. ¿Alguna pregunta? Hay que manejar, eso sí, bien la calculadora, ¿no? Tenemos entonces la respuesta de la rapidez del satélite. Bueno, hasta ahí el problema 10. Hemos visto, pues, en este caso, en el problema 10, algo que nos llama la atención, ¿no? De los satélites artificiales. Los satélites están dando vueltas alrededor de la Tierra y hay muchos satélites que están evidenciando alguna anormalidad, ¿no? Muchos son satélites que se utilizan para la comunicación, toman fotografías, ¿no? Ahora se puede conocer los conflictos bélicos solamente por señales satelitales. Entonces, este es un satélite artificial, se lo ha ubicado a cierta altura de la superficie y mire que se puede calcular hasta la rapidez con la que se mueve el satélite, como hemos visto con este problema en donde se ha mencionado a Bart Simpson, una figura conocida de tiras cómicas. Bueno, avancemos un poco más. Vamos a ver otras diapositivas relacionadas a trabajo, energía y potencia, siguiendo con los contenidos del libro. Tenemos allí el tema trabajo, energía y potencia
mecánica. Vamos a introducirnos en este estudio. A ver, la niña Almache, buenos días, le escucho, lea. Almache Sayenka. Mande, profesor. Tenga la bondad, lea. Trabajo, energía y potencia mecánica. Trabajo mecánico es una magnitud que resulta del producto escalar de los vectores, fuerza y desplazamiento. Es decir, es la cantidad de fuerza multiplicada por la distancia que recorre dicha fuerza. Esta puede ser aplicada a un punto imaginario o a un cuerpo para moverlo. Muy amable, gracias. Bueno, cuando hablamos de trabajo mecánico, quiere decir un trabajo con movimiento. ¿Sí? Un trabajo con movimiento. Cuando usted va, por ejemplo, al supermercado, agarra un coche para ir colocando los productos que va a comprar. Entonces usted va a aplicar una fuerza para empujar el coche y lo mueve. Entonces hay dos cosas que intervienen ahí. La fuerza, ¿sí? La fuerza que usted aplica y el desplazamiento en el momento en que lo mueve. Entonces, si usted multiplica las dos cosas, fuerza y desplazamiento, obtiene lo que en física se llama trabajo mecánico, o sea, trabajo en el movimiento. Si falta una de las dos cosas, la fuerza o el desplazamiento, ya no hay trabajo mecánico. La fuerza por sí sola no es trabajo. Y el desplazamiento por sí solo no es trabajo. Tienen que haber las dos cosas, fuerza y desplazamiento. Seguramente usted va a ver a alguien que está cargando un saco de arroz y está parado y no se mueve. Si no se mueve, está parado ahí. Le está costando trabajo mantener ese peso ahí. Pero si no se mueve, no hay ningún trabajo. Solo está haciendo fuerza, pero no hay trabajo. Para que exista trabajo, tiene que haber fuerza y desplazamiento, o sea, movimiento. Si multiplica las dos cosas, allí sí obtiene lo que en física se llama trabajo mecánico. Ahora, en la figura, usted ve, hay una persona que está arrastrando una caja, una maleta, pero la fuerza no la realiza paralela al piso. Está formando un ángulo con el piso. Entonces, allí, esa fuerza inclinada tiene que descomponerse en una fuerza horizontal, Fx, y una fuerza vertical, Fy. La responsable del movimiento no es Fy, es Fx. O sea, siempre tiene que ser la fuerza paralela al desplazamiento o en la misma dirección del desplazamiento. Si forma ángulo, ya tengo que utilizar trigonometría. Por eso en las fórmulas se habla de fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo. Eso se traduce como distancia, distancia que se recorre con la caja. ¿Verdad? En la parte de arriba, la primera fórmula, está la W mayúscula, eso significa trabajo. La F con una flechita arriba significa fuerza vectorial. El triángulo con la letra R significa vector desplazamiento. Entonces, si usted multiplica en forma escalar esos dos vectores, siempre va a obtener lo que está abajo, fuerza por distancia y por el coseno del ángulo. Interviene el ángulo porque la fuerza no está paralela o está en la misma dirección
de la fuerza responsable en el desplazamiento. Ya vamos a hacer ejercicios sobre eso, en la que van a intervenir ángulos, ¿no? Pero muchas veces, pues, no es necesario hacer una fuerza inclinada. Lo hacemos directamente aplicando una fuerza horizontal, o sea, en la misma dirección. Y entonces ahí suprimimos el coseno. Solamente dejamos fuerza por distancia a la que se da, ¿no? En este caso, el movimiento. Bueno, espero haber sido explícito en lo que es concepto de trabajo mecánico. Para que exista trabajo, recuerden, tiene que haber dos cosas: la fuerza y el desplazamiento. Si no existen las dos cosas, no existe trabajo mecánico. Dos tipos de trabajo mecánico. Vamos a leer. Medina, Mendoza, Oriana. Escuche. Lea. Trabajo motor y trabajo resistente. Al levantar un cuerpo se realiza un trabajo resistente. Al dejar caer un cuerpo se produce trabajo motor. El trabajo motor es positivo, mientras que el trabajo resistente es negativo. En el caso de la palanca o de la polea, la fuerza aplicada F efectúa un trabajo motor, mientras que la carga Q genera un trabajo resistente. Muy amable, gracias. Bueno, esto es para que ustedes también puedan clasificar al trabajo. Hay dos tipos de trabajo: trabajo motor y trabajo resistente. Bien. ¿Cuándo decimos que es trabajo motor? Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. La fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. Por ejemplo, el peso es una fuerza, ¿verdad? El peso es una fuerza y eso está dirigido siempre de forma vertical hacia abajo. Entonces, en la polea que vemos ahí, ese cuerpo que tiene un peso Q se va a mover hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, si se mueve hacia abajo, el desplazamiento también es hacia abajo. La fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. Ahí hablamos de trabajo motor. ¿Sí? Trabajo motor es cuando las dos cosas tienen el mismo sentido, tanto la fuerza como el desplazamiento. Si uno de los dos está en sentido opuesto, el desplazamiento en sentido opuesto a la fuerza, entonces decimos que el trabajo se llama trabajo resistente. Y ahí se habla, por ejemplo, de las personas que están con una maleta. ¿Sí? El peso está hacia abajo, pero si usted levanta hacia arriba la maleta, entonces estaría yendo en sentido contrario al peso. Ahí hablamos de trabajo resistente. Por eso nos cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo levantar una maleta, porque tenemos una resistencia, ¿no?, que es la del peso de la maleta. Por eso se llama un trabajo negativo o trabajo resistente. En el caso de una palanca, por ejemplo, en los juegos infantiles, el sub y baja, ¿verdad? De un lado está una persona, del otro lado otra persona, y están jugando ahí. Sub y baja, sub y baja. Eso es una palanca. Entonces, si una persona se impulsa hacia arriba, estamos hablando de la maleta hacia arriba, sería un trabajo resistente. Y el que baja, mientras el uno va hacia arriba, el otro baja. El que baja, entonces hace un trabajo motor. Eso se habla de, en el caso de la palanca, ¿no? Hay uno que hace un trabajo motor
y otro que hace un trabajo resistente. El trabajo motor es el que baja, ¿no? O que tiene el mismo sentido. Y el trabajo resistente sería el que sube, como cuando levanta la maleta, recuerden. El peso está hacia abajo y el desplazamiento lo hace hacia arriba la persona, entonces están en sentido opuesto. Dos tipos de trabajo. Entonces, motor es positivo y resistente el negativo. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la clase de hoy. Vamos a continuar explicando esto la clase siguiente. Se ha agotado el tiempo. Bueno.